Casi hago un Mr. Bean aquí. Os dije el viernes que leyeses capítulo 3 y 4, los que estuvisteis conectados o los que estuvisteis aquí, habéis hecho los deberes, ¿verdad? Es un libro difícil y es un libro complicado de ir mirando y de ir deteniéndose, pero la verdad es que si te fijas hay tremendas enseñanzas. Así que vamos a ver un pequeño vídeo que nos resume capítulos del 1 al 10 para saber un poquito dónde estamos, ¿vale? Capítulos 1 al 10. Vamos a ver el vídeo. El libro de Números es el cuarto libro de la Biblia. Continúa la historia de Israel después de su éxodo de la esclavitud en Egipto. Dios los había traído al monte Sinaí e hizo un pacto con ellos. A pesar de la rebelión de Israel mostrada, Dios había provisto por su gracia una manera que Israel viviera cerca de su santa presencia en el tabernáculo. El libro de Números comienza cuando Israel concluye un año entero en el monte Sinaí y se dirigen al desierto en su camino hacia la tierra prometida. Ahora, la historia del libro está dispuesto de acuerdo con las etapas de su viaje. La primera sección comienza en el monte Sinaí, pero luego parten y viajan al desierto de Parán. A continuación, viajan a las llanuras de Moab, que está justo enfrente de la tierra prometida. En este viaje, lo primero que aparece es un censo del pueblo, de ahí es donde el libro recibe su nombre. Después, el libro relata la organización de cómo las tribus de Israel debían estar organizadas en su campamento, de modo que el tabernáculo debía estar en el centro y alrededor los sacerdotes y los levitas, y rodeándolos las 12 tribus perfectamente simétricas con Judá a la cabeza. Seguidamente se explican toda una serie de leyes rituales de comportamiento y pureza desarrolladas ya en Levítico. Si la santa presencia de Dios iba a estar con ellos, debían hacer todo lo posible para hacer del campamento un lugar puro para disfrutar de la protección, presencia y santidad de Dios. Pues en toda la historia de la humanidad, Dios no había estado tan cerca de un pueblo, de una nación, como en este momento en el monte de Sinaí. Solo se podría pensar en el Edén con Adán y Eva. Era el único momento en el que Dios había estado tan cercano a una nación, a un grupo de personas, donde su presencia lo podían visualizar, prácticamente palpar. Pero claro, el pueblo de Israel no tenía esa pureza y esa santidad y esa inocencia que tenían Adán y Eva en el momento en el que estaban compartiendo esta relación con Dios. Así que para que el pueblo pudiese disfrutar de la santidad de Dios, de su protección, de su guía, de su cuidado, de tener a Dios mismo representado entre medio de ellos, tenían que tener un comportamiento, una disposición mental y espiritual adecuada para poder disfrutar de Dios mismo. Así que, ¿cómo consigue Dios que este pueblo tremendamente pecador y rebelde tuviesen esta predisposición espiritual y mental? Pues en Números, en Levítico, vemos una cantidad de normas, ceremonias religiosas, costumbres cotidianas que hablaban desde cuando te levantas hasta cuando te acuestas, desde lo que te pones hasta cuándo tienes que ir a adorar, lo que te tienes que escribir en tu casa o lo que le tienes que contar a tus hijos. Es una forma de detallar en muchísimos aspectos de la vida y describir que la santidad de Dios, la protección de Dios, la presencia de Dios no es algo que tú haces el domingo o el sábado, en este caso, sino es algo que tiene que englobar absolutamente toda tu vida. Todos los detalles tienen que estar en devoción al mismo Dios. Así que hay una expresión en inglés que dice Dios está en los detalles, es decir, las cosas salen bien no solo cuando la programas a grandes trazos, sino cuando programas los detalles. También tienen la expresión el diablo está en los detalles. Las cosas salen mal cuando programas las cosas, los grandes proyectos, pero no programas los pequeños detalles. Pues en cierta forma estos capítulos y todo este libro nos van detallando pequeñas maneras, pequeñas formas de ser conscientes, de que el pueblo fuese consciente de cómo tenían que vivir para poder disfrutar ese privilegio enorme de tener a Dios mismo entre medio de ellos. Así que lo primero que hace es santificar, apartar una de las tribus para el servicio y la representación de Dios al pueblo
y del pueblo para Dios. Los levitas tenían que representar al pueblo delante de Dios, interceder por ellos y ser la representación de Dios al pueblo. Esto ya lo hemos leído en Números 3, del 1 al 13. Yo he tomado los levitas del día, versículo 13, que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos de Israel, tanto de hombres como de animales, míos serán. Dios llega a un punto en que no tolera más la maldad y decide hacer juicio, decide castigar, decide darle a cada uno lo suyo. Así que el pueblo de Egipto es un pueblo esclavista, pagano, un pueblo cruel en muchos sentidos, y decide Dios que va a castigarlo y que es el momento de sacar al pueblo de Israel de allí. Pero el pueblo de Israel tampoco era mucho mejor que el de Egipto. Ya si estudias a sus padres, eran tremendamente rebeldes, pecadores, hombres con fe, pero también con unos fallos increíbles, y se habían rebelado al plan de Dios de sacarlos con Moisés. Así que Dios va a ejecutar sentencia, va a hacer juicio. Llega un momento en que dice: voy a intentarlos zarandear para que veáis que la maldad no se puede seguir para siempre. Así que elige llevarse al primogénito de la nación. Todo primogénito de la nación de Egipto o Israel que no decidan poner un sustituto y representante de sus vidas representado en este cordero. Entonces, el primogénito de la nación representa a su familia. El primogénito de cada familia representa a la familia. Es decir, que Dios, en vez de aniquilar a todo Egipto, simplemente se lleva al representante de cada familia. Y lo mismo con ese cordero. El cordero tenía que ser inocente, sin mancha, lo tenían que tener en casa, tenía que ser algo suyo. Y esta inocencia era, en cierta forma, la representación de cómo debería ser el pueblo delante de Dios. Y al matarlo sustituye al primogénito, y el primogénito sustituye la representación de cada uno. Así que los levitas, tener un grupo de personas, una tribu entera, que les recordara continuamente que Dios los había sustituido, representado y sustituido con un inocente, con una víctima inocente. Y ellos estaban allí vivos, estaban allí en el desierto, estaban allí yendo hacia la tierra prometida gracias a la provisión divina por sus pecados, por su maldad y por su rebeldía. Entonces, cada vez que veían un levita, se acordaban que eran mi representante y mi sustitución, son los que me representan delante de Dios y los que interceden por mí, por lo que había pasado en Egipto, por lo que Dios había hecho en Egipto. Y es muy curioso que tienen que equivaler exactamente un primogénito del pueblo con un levita. Tenía que equivaler esta representación. Así que hay 20.000 levitas, pero hay 20.273 primogénitos en Israel. Así que hay 273 que hay que pagarlos, porque cada uno tenía que estar representado, cada vida tenía que estar representada, no podía faltar ninguna. Para Dios no eran solamente números, cada persona era importante y cada persona tenía que ser sustituida y representada. Así que por estos 273 que faltaban levitas, paga 5 siclos, que son 11 gramos de plata, es decir, 1.115 kilos de plata. Es mucha plata. Y estamos hablando solo de los primogénitos. Si tuviésemos que pagar por cada persona que representa a los primogénitos, estaríamos hablando de muchos miles de kilos de plata. En dinero de hoy, 1 kilo de plata son casi 1.000 euros, serían muchos millones de euros. ¿Qué nos quiere decir esto Dios? Nos quiere decir que sustituir, que lo que Dios hizo por ellos es muy costoso. Que la redención que tuvieron de Egipto fue muy costosa. Que la redención que nosotros nos da en Cristo es muy costosa. Que lo que hizo Jesucristo en la cruz a Dios le fue tremendamente costoso. No le fue gratis, le costó muchísimo. Vivir eternamente en comunión plena el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y tener que distanciarse de alguna forma para llevar tu pecado y el mío, a Dios le costó muchísimo.
Y esto les tenía que recordar a ellos y nos tiene que recordar a nosotros. Que este alto coste podemos hacer que influya en cada detalle de nuestra vida o simplemente dejarlo a un lado e ignorarlo. Decir, Dios es una idea buena, está bien, pero es para un momento de mi vida. Dios lo que quería con este detalle de representar y pagar a cada uno de los primogénitos para representar a todo el pueblo, les estaba diciendo, esto ha sido algo tremendamente costoso. Y por lo tanto, en cada detalle de tu vida, ten en cuenta el coste que ha tenido Dios por ti. No lo ignores, no lo rechaces, tenlo en cuenta en toda tu vida. Si os dais cuenta, en el capítulo 2 del versículo 34 se cuentan a todos los hombres de guerra. Pero a los levitas no se les cuenta, los levitas no van a la guerra. Los levitas llevan la representación de Dios a la guerra, en algún momento el arca, los vasos, capítulo 31, pero ellos no luchan, ellos no pueden mancharse las manos de sangre. ¿Qué importancia tiene esto? La importancia es que el ideal de Dios no es la guerra. El ideal de Dios no es la lucha. La guerra de Canaán era un juicio por la maldad del pueblo de Canaán. Sacrificaban a su primer primogénito, lo quemaban. Prostituían a una de sus hijas o varias de sus hijas en los templos religiosos. Si construían una muralla, enterraban a uno de sus hijos en los cimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Había llegado la maldad a un punto en el que Dios ejerce un juicio y dice, hasta aquí. Dios hace eso para decir, hasta aquí ya no se puede más. Para terminar, para evitar un mal mayor, Dios ejecuta un juicio temporal. La conquista de Canaán, en cierta forma, fue un hecho difícil, duro, un juicio de Dios para evitar una maldad muchísimo más amplia que ese pueblo podía llevar. En cierta forma puede ser como la bomba de Hiroshima, un hecho terrible que quitó 20 vidas de soldados americanos, 20.000 soldados japoneses y entre 70.000 y 120.000 civiles, unas 140.000 vidas. Pero según Philip Jenkins, profesor de historia de Baylor University, no lo digo yo, esto no es mi opinión, solo es una idea que saco de él, esa bomba salvó a más de 10 millones de vidas. No solo en vidas de aliados en guerra, sino de la cantidad. Japón se había hecho un imperio y había invadido pues todas las zonas circundantes. Es decir, un mal menor por evitar un mal mayor. La idea de Dios y su carácter que nos está revelando a través de los levitas no era la guerra, sino la paz. Dios lo que quería para su pueblo y para todos los pueblos de alrededor y de todas las naciones es que llegasen a relacionarse con Él de una forma que tuviesen vida y vida eterna. El ideal de Dios y su carácter es la paz, la justicia y la vida eterna para todos los que quieren realmente vivir según los estándares divinos para siempre. Y esto nos lleva a otra función levítica. Se ponían todos alrededor del templo, del tabernáculo, perdón, en esta ocasión al tabernáculo. Se ponían todos alrededor del tabernáculo y la tribu de Moisés se ponía en la puerta para evitar que entrase la gente en el momento equivocado, de la forma equivocada, etcétera, etcétera. Vemos aquí la disposición al lado. ¿Por qué se ponían los levitas al lado? Porque podemos creer que Dios quería mantener al pueblo a una distancia, ¿no? Y además, si te acercabas de forma impropia, morías. Números 3:4. Nadab y Abiú eran sacerdotes, pero ofrecieron un fuego extraño y murieron. 3:10. Si alguno que no sea sacerdote quiere ofrecer sacrificio en el lugar santo, morirá. 3:18. Si te acercas al santuario a hacer lo que no te toca, incluso los levitas, pero no lo que les tocaba hacer, morirían. Los coatitas, 4:15. Los coatitas, habían unos que eran sacerdotes y otros que no. Si los que no intentaban hacer lo que hacían los sacerdotes, morirían. Pero 4:20, capítulo 4:20, ni siquiera podían mirar las cosas del lugar santísimo en el momento en el que no estuviesen cubiertas, morirían, siendo levitas, siendo coatitas. Es decir, te acercas a Dios
y parece que mueres. Te acercas a Dios y parece que cualquier cosa que hagas, si no lo haces bien, mueres. Pero la función de los levitas no era evitar que el pueblo se acercase, sino atraer al pueblo a Dios y evitar que aquellos que se querían acercar con un corazón equivocado, con una motivación equivocada, no perecieran, sino tuviesen tiempo de arrepentirse y acercarse a Dios. Esa era su función. Ellos estaban allí para atraer al pueblo a Dios y para evitar que la gente se suicidase porque querían desobedecer a Dios. Hay que ser muy cortito para no entender que cuando te acercas a Dios tenías que hacerlo con la actitud adecuada. Una vez y otra vez lo repite Dios en Levítico, en Números. O sea que si lo hacías, no era un accidente. Lo hacías queriendo retar a Dios, queriendo a ver si lo hace, queriendo probarlo, ¿no? Entonces, si yo estoy diciendo que Dios lo que quiere es atraer al pueblo, ¿por qué mueren y mueren y mueren y mueren? Y si haces esto muere, y haces esto lo otro muere, y haces lo otro muere. ¿Dios quiere que se acerquen o que no se acerquen? ¿Dios los quiere tener o quiere matarlos? Leemos el Antiguo Testamento y parece que Dios no quiere que se le acerque a nadie, que todo es un peligro y que todo lo que hagan y... ¿Sacáis esto más o menos de la lectura? ¿Os da esta sensación? Pero la verdad es que si lo lees detenidamente es todo lo contrario. Os lo explico. Tú tenías lepra o había alguien que tenía lepra. Si tú tocabas al leproso, ¿qué te pasaba? Eras impuro, se te podía pegar la lepra, tú te convertías en lepra. Llega Jesús, llega Dios a esta tierra. Él toca lepra y ¿qué pasa? Él no se mancha, la lepra se purifica. A Dios no lo podemos acercarnos a Él, no lo va a manchar a Él, nos va a purificar a nosotros. Eso es inmediato. Si nos acercamos a Dios, Dios nos purifica. Pero cuando queremos venir a Dios, imaginaos que tú eres un leproso y quieres que Jesucristo te cure. ¿Qué tienes que hacer? Tocarlo con la intención de que te cure. Pero si fueses tú a tocar a Jesús para mancharlo de lepra. Creemos que esto no pasaría, pero estamos leyendo gente que va por ahí con COVID, tocando a otra gente, abrazando, escupiendo. En el metro, en el ferrocarril de Londres, Beli Mujinja, trabajadora de ferrocarriles de Victoria en Londres, según el Washington Post, murió días después de que le escupiera un hombre diciéndole que tenía el COVID. ¿Os creéis que esto es descabellado, pero sigue pasando? Así que el problema del pueblo no era acercarse a Dios. Dios quería que se acercaran a Él. ¿Qué hacía Dios en medio del desierto, en una tienda de pieles y telas, siendo el Dios del universo? ¿Por qué Dios se pone allí? Porque lo que quería es que viniesen a Él. Dios quería atraer al pueblo. El problema no era ese, el problema era si alguien quería acercarse a Dios para manchar a Dios. C.S. Lewis le dice en el libro El Gran Divorcio, es increíble, dice: el problema de la humanidad no es querer acercarse a Dios, sino querer hacer a Dios como tú. Querer mancharlo, querer humanizarlo, querer dominarlo, que acepte lo que nosotros aceptamos, querer acercarnos a Dios y que Él diga lo que está bien, lo que nosotros decimos que está bien, que haga lo que nosotros queremos, ponerlo debajo de nuestros pies y que nosotros seamos su Dios y Él nos sirva, no nosotros a Él. Ese es el gran problema de la humanidad, no acercarse a Dios, porque si nos acercamos, Él nos purifica. ¿Qué hizo Jesucristo aquí en esta tierra? Venir, y todo el que se quiso acercar a Él fue limpio. Todo el que se acercó con fe fue limpio de sus pecados. Todo el que miraba al que estaba alzado en la cruz era curado. El problema de la humanidad no es querer acercarse a Dios. El problema de la humanidad, como dice C.S. Lewis, es querer hacer del cielo un infierno, bajar el cielo debajo de nosotros y convertir a Dios en nuestro esclavo, no en nuestro Señor. Porque Dios no tenía ningún problema que el pueblo se acercara. Ellos podían venir cada día a ofrecer sacrificio,
podían pedir guía, podían orar, podían acercarse al sacerdote y decirle, oye, no sé qué hacer con esto. Y el sacerdote, todos tenían el derecho de pedirle al sacerdote guía directa de Dios. Se sacaba el urín y el tumín, eran unas piedras, las echaba orando y le decía la voluntad de Dios para su vida. El tabernáculo no es algo que Dios hizo para que el mundo nos acercara, todo lo contrario. Lo que quería era que el mundo se acercase a Él, que por medio de esta nación, por su forma de vida, por su moralidad, aceptaban a todos los extranjeros que vinieran, se podían convertir inmediatamente en israelitas si querían, tenían que ayudar al pobre, a la viuda. Estamos hablando de hace 4.000, 5.000 años. Imaginaos un pueblo así. Dios quiere que este mundo se acerque a Él. Cuando leemos el Antiguo Testamento lo tenemos que leer, en los que los levitas no están apartando al pueblo de Dios, los está atrayendo y los está recordando quiénes son y está evitando que gente con la actitud adecuada y con el corazón adecuado venga a Dios y sea totalmente destruido. Dios quiere que te acerques a Él. Él quiere que lo toques, que seas transformado. Si tú te acercas a Jesús, Jesús no se va a volver como tú. Tú te vas a volver como Él. Y si no me crees, si lo que crees es que Dios quería matar al pueblo, piensa en Aarón. ¿Aarón qué hizo? Decidme pecados de Aarón, los más grandes. ¿Qué hizo Aarón? Becerro de oro. En el becerro de oro empiezan a adorar. ¿Qué empieza a hacer el pueblo? Entendemos que una especie de orgía, desenfreno, un desastre. Le viene Moisés y le dice, ¿qué has hecho? ¿Y qué le dice Aarón? ¿Qué es lo que le dice? ¿Cómo se hizo? Él no dice que él hizo el becerro, sino que se hizo solo. Y tú ves aquí a Aarón y el honor que le da Dios a Aarón y nombra continuamente Moisés y Aarón, Aarón y Moisés, Moisés y Aarón, Aarón y Moisés, y los hijos de Aarón y los hijos de Aarón, y representará a Aarón y Aarón y Aarón. A pesar de todo lo que hizo Aarón, Dios lo perdonó y lo restituyó. Dios no quería aniquilarlo. Dios lo que quería del pueblo era salvarlo, era purificarlo, era traerlo a Él y hacerlo como Él. Así que llegamos al servicio levítico y dice Números 3:7, que este servicio levítico, los levitas se convertían en el gobierno de la nación, se convertían en lo que entendemos por el gobierno. Eran los que mandaban, los que hacían las leyes, todo. Ellos eran el gobierno. Pero este gobierno, 3:7, estarán a su servicio. ¿Y el gobierno dónde tiene que estar? Al servicio de toda la congregación. Tenemos aquí un PowerPoint que nos pone las dos traducciones posibles. Los levitas estaban al servicio de toda la congregación. Esto hace más de 5.000 años, 4.000 años y medio, en el que el gobierno está al servicio del pueblo. Esto lo estamos empezando a entender ahora, ¿verdad? Pero tienen su honor y tienen su respeto y tienen su autoridad al servicio del pueblo. Pero no solo eso. Si entendemos la otra traducción, que seguramente serán los dos aspectos de la misma frase en hebreo, dicen que guarden delante del tabernáculo de reunión lo que les ha mandado, lo que ha sido encomendado a toda la congregación. El trabajo que hacían los levitas, en realidad lo tenían que haber hecho todo el pueblo. Era un trabajo, en realidad, que tenía que ser para todo el pueblo de Israel. Porque habrá un momento en que todos serán real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Todos los que servimos tenemos que hacerlo, todos los que lideramos tenemos que hacerlo con este espíritu de servicio en el que nuestra autoridad se basa en el servicio a Dios y a nuestros hermanos. Pero todos tenemos que servir. No es un trabajo de unos pocos, es un trabajo de todos. Es el trabajo que todos tenemos que hacer delante de Dios. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Interceder a Dios por el mundo, ¿verdad? Y delante del mundo representar a Dios, darles el mensaje divino. Así que vamos al trabajo específico que hacían. 3 y 4 nos hablan de cómo llevaban el tabernáculo de un sitio a otro. Lo primero que nos dice es un orden. Cada tribu tiene un sitio donde estar, un jefe
y una función. Sitio, jefe, función. Sitio, jefe, función. Dios es un Dios de orden. Es un Dios en el que pone un liderazgo. No tener liderazgo y ser tu propio jefe está bien por un tiempo, pero a la larga todos necesitamos tener un orden, tener una autoridad, cumplir, tenerle un respeto a quien le tenemos que tener autoridad, que nos tengan respeto a quien nos tengan que tener respeto, etcétera, etcétera. Porque Dios mismo, Lucas 12:37, dice, yo no me canso de leer esto, bienaventurados aquellos siervos los cuales su Señor cuando venga halle velando, de cierto digo que se ceñirá Dios mismo y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Dios es un Dios siervo que nos sirve. Y Él es el que tiene toda la autoridad y todo el dominio y tiene todo el respeto y Él quiere servirnos. Y nosotros tenemos que tener la misma actitud con aquellos que están por encima nuestra y tenemos que tener la misma disposición de servicio para aquellos que están a nuestro encargo. Así que una disposición, un jefe y una función. Lo primero que tienen que tener es Moisés, si vemos el cuadro otra vez de la disposición, la tribu de Moisés tenía que guardar la puerta. Vamos a ver la puerta, vemos en la siguiente diapositiva cómo vemos la puerta. Muy bien. Siguiente, por favor. Esta era la puerta y estos son los colores que tenía la puerta. Azul, púrpura, rojo y lino. Y estos colores estaban metidos en todo el tabernáculo. Todo estaba cubierto por estos colores. Azul, púrpura, rojo y lino. ¿Qué significaba el azul? Cielo. Azul, cielo. Divinidad, ¿verdad? Púrpura, esa sí no la sabemos. La púrpura, realeza. El rojo, la sangre. Y el lino blanco, la pureza. Jesús es la puerta que por su santidad y su pureza nos limpió con su sangre, siendo el Rey y Dios de este universo. Y esos colores están entremetidos, en la diapositiva anterior lo podemos ver, están entremetidos en todo el tabernáculo. ¿Por qué? Porque la obra de Jesucristo estaba ya predestinada y presente desde la fundación del mundo para nuestra salvación. Y en todo lo que vemos en el templo vemos estos 4 colores, estos 4 elementos. Así que voy a explicar por el tiempo rápido qué es lo que hacían. Los coatitas, vemos la siguiente diapositiva, llegaban al lugar santo y santísimo. ¿Qué hacían el coatita? Cogían el velo. Los coatitas sacerdotes, los otros no. Los sacerdotes cogían el velo, cubrían el arca del pacto, lo cubrían de un color, lo cubrían de pieles de otro color, le ponían las varas y entonces venían los otros coatitas y se lo llevaban. Siguiente, candelabro, un color. Esto tenía un sistema de colores, así que los que trabajáis en fábrica, lo de los colorcitos y todo eso, lleva toda la vida. Sistema de colores, un color, otra cubierta de pieles, otro color, vara, se lo llevan. Altar, ¿qué pasa en el altar? Se limpia, se pone un color, una cubierta, se pone otro color. Los instrumentos dentro del color ese, de esas telas, se cubren, se ponen las varas y entonces se lo llevan. Tremendamente funcional, tremendamente parsimonioso, todo tremendamente estudiado. Y Steve Jobs creía que él había inventado esto de hacer cosas bonitas bien empaquetadas. Te regalan un iWatch y el día más feliz es el que te lo regala. Después es un reloj. Pero el día que te lo regalan, esa caja blanca que lo sacas bien empaquetado, tan bonito, todo, sacas el reloj, increíble. Después ya es otro reloj. Y en cierta forma, esto ya lo tenía el pueblo de Israel. Dios lo quería traer así. ¿Habéis visto un cambio de guardia? Un cambio de guardia en cualquier capital de cualquier país. Siempre hay un cambio de guardia. Llegan, se ponen el rifle de esta forma, no de la otra.
lo bajan, lo suben, se cruzan, vas al día siguiente y es exactamente igual, en exactamente el mismo sitio, y todo el mundo se queda ahí aplaudiendo. Oye, la verdad es que esa parsimonia es preciosa. Imaginaos un pueblo en el que llegaban con unas cosas preciosas, todas cubiertas de oro, todo lleno de representaciones, de manzanas, de serafines con ángeles, todo cubierto en oro, con unas cubiertas preciosas, unos colores carísimos que la gente no solía ver en sus propias vestiduras, sino en cosas reales. Llegaba un ejército de hombres que lo cubría, que lo ponía, que le ponía las varas, que lo cargaba, que lo ponía, que lo quitaba. Llegaba entonces la parte de dentro. Llegaban los de Gersón, sí, llegaban los de Gersón y cogían todo el atrio de fuera. El atrio, ¿os acordáis del Salmo? Mejor es estar en tus atrios un día que 1000 fuera. Eso era como el cuadrado exterior, lo podemos ver también en la diapositiva. Cogían eso, cogían las cubiertas que sobraban, que no se habían utilizado para cubrir las cosas, se lo llevaban. Llevaban los de Merari y se llevaban todas las estacas, las tablas donde estaban puestas, las columnas, las cuerdas, y se lo llevaban. Imaginaos veros eso cada vez que os movíais, cada vez que el pueblo se tenía que mover. En un mes, en una semana, esa parsimonia, todo el pueblo escuchando la trompeta en el que se podía mover, y de repente toda esa forma de llegar, coger, poner, empaquetar, con todo un ejército de hombres con una devoción tremenda, un cuidado tremendo. Dios les estaba diciendo algo increíble. Sirviéndome a mí hay belleza. Sirviéndome a mí hay una experiencia increíble que es infinita. Sirviéndome a mí vais a disfrutar de lo rutinario y de lo que es nuevo. En Dios siempre hay algo nuevo porque es eterno, infinito, pero también podemos disfrutar lo cotidiano, lo maravilloso del día a día y de todo lo que hacemos. Y había uno que cogía el perfume. Todos cogían todo, pero solo uno podía coger el perfume especial. Ese era Eleazar, el jefe de todo. El jefe de todo era Eleazar. Eleazar era el jefe, era coatita, sacerdote, y mandaba la guardia de Moisés. O sea, la guardia del templo no se mandaba a sí misma, lo mandaba el sacerdote. División de poderes en el que mandaba a la guardia era el representante del pueblo. ¿Os suena esto, verdad? Ya estaba todo escrito. Y este era el único que podía coger el perfume del templo, que era una receta única. Era el representante de todo el pueblo delante de Dios. El único que podía coger este perfume divino. Lo podemos ver en Números 4, 16. ¿Por qué? Porque el representante de Dios, que es Jesucristo, fue el olor fragante que hizo que su sacrificio fuese una ofrenda fragante a Dios. Segunda de Corintios dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo para los que se salvan. Jesucristo es el olor fragante que hace que nosotros olamos bien para Dios. Con la mascarilla me ha ahorrado lavarme los dientes. Pero cuando me dicen mis hijos, te huele el aliento, que duele, ¿eh? Cuando Dios te mira y te dice, olor fragante. Así que vemos esta función especial en el representante de Dios. Así que vemos en este trabajo un trabajo en equipo. Para Dios siempre hay que hacerlo en equipo, no se puede estar solo. Y vemos una funcionalidad increíble. Era un tabernáculo totalmente transportable a donde ellos iban para su misión, que era conquistar la tierra de Canaán. Porque en Dios todo es funcional, todo tiene su propósito. Todo, si se hace bajo la guía divina, tiene su función. Cada persona tenía su función. Números 4:19. Aarón y a sus hijos vendrá y los pondrá cada uno en su oficio y en su cargo. Números 4:49. Como lo mandó el Señor por medio de Moisés, fueron contados cada uno según su oficio y según su cargo.
los cuales contó como lo he mandado. IKEA cree que inventó esto de montar y desmontar. Bueno, los de IKEA no se pueden volver a montar si se desmontan. Pero la idea de lo monto y me lo llevo, esto lo podían hacer, era totalmente funcional. Pero una pregunta, esta es tu función para toda la vida. Imaginaos, llegas tú y eres de la tribu de Coat y llegas y cargas un candelabro. Eres de la tribu de Gersón o Gerson, no sé cómo se dice, y coges un trozo de lino del atrio exterior. Eres de Merari y coges una estaca y la llevas. La verdad es que cuando todo el pueblo estaba viendo a los levitas cargar todo eso y ellos solo tenían que llevar su tienda quechua de se abre en 2 minutos, estarían diciendo, pues vale, yo les llevo la comida y comen ellos de mi comida, pero vale, por lo menos ellos están cargando todo eso. Además, ellos tienen que ser santos y además, si yo peco y me va mal, ellos no comen. O sea que no los estarían mirando muy mal, ¿vale? Pero eres de la tribu de Merari y lo que te encargas es de llevar estacas. La verdad es que eso no suena muy glamuroso, ¿verdad? O eres de Coat y llevabas una espabiladera o un trozo de un garfio, o, bueno, todo eso se llevaba dentro de las telas, ¿no? No era muy glamuroso. Nehemías era camarero. Esto es lo que hacía más o menos Nehemías en la corte de Artajerjes. Le daban una copa de vino, se la tomaba, no sé si haría gárgara, no se moría, se la daba a Artajerjes. Siguiente día, o por la noche, coges la copa de vino, te la bebes, no, esta no, la otra, ¿vale? Espera un poquito, no se muere, no le duele la barriga, uy, me duele la barriga un poquito, no, no es del vino, sí, te la puedes tomar, muy bien, te la tomas. Qué glamuroso era este camarero. Pero siendo copero de Artajerjes, del mayor emperador que había en la historia, él era una especie de vicepresidente. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos levitas, todos estos que parecían que hacían trabajo simple, sin una gran... siendo representantes de Dios, trabajando para Dios mismo, era absolutamente glorioso. Y esto nos da esperanza a ti y a mí, que no estamos en esta tierra malgastando 8 horas, 9, 10 de trabajo, más cambiando pañales, más todo lo que se hace en el nombre del Señor y para el Señor, todo lo que se vive para el Señor, estudiar. Jóvenes, no solo es para pasar un examen, lo que hacéis diciendo, esto lo hago porque quiero hacerlo también para Dios, es glorioso. Das una clase de escuela dominical a un niño, es glorioso. Limpias una puerta, es glorioso. Todo lo que vives para Dios, Dios lo hace absolutamente glorioso porque lo estás haciendo para Él. Y Dios no hace como hace IKEA, ¿verdad que siempre te sobra alguna piecita? IKEA me va a denunciar esta mañana. ¿Verdad que sobra una piecita siempre de IKEA? No sabes si es que te ha faltado o es que siempre te pone una piecita más por si alguna se rompe. Dios no hace piezas de sobra. Tú tienes una función en Dios. Y aunque no parezca muy glamurosa, si lo haces en la voluntad de Dios y con su guía, es absolutamente glorioso. Todo lo que tú haces en el nombre de Dios es glorioso. Si le hables a alguien es glorioso. Si le das algo a alguien es glorioso. Si educas a tu hijo es glorioso. Hagas lo que hagas, en Dios es glorioso. Así que termino, concluyo con 2 ideas. A partir de ahora, si lees el texto, todo el rato le llama al tabernáculo tienda de reunión. Tienda, reunión. A veces va cambiando, pero tienda de reunión. Tabernáculo es algo más donde ofreces un sacrificio. Tienda de reunión nos dice otra cosa. Lo más importante de ese tabernáculo para Dios era que la gente se reuniese con Él y unos con otros. Y desde entonces empieza a llamarle tienda de reunión. ¿Y sabéis quién es el tabernáculo de Dios en esta tierra? Tú y yo. Y esa es nuestra función en esta vida, reunirnos con Dios y hacer que otros se reúnan con Él. Esa es la función de nuestra vida,
en el tabernáculo que somos nosotros, para esto vivimos, para reunirnos con Dios y reunirnos con nuestros hermanos y que otros se acerquen a Él. Eso es lo que quería Dios, que el pueblo se acercase juntos, estuviese juntos unos con otros y se acercase a Él. Y eso es lo que quiere de ti y de mí, que te reúnas con Él y que atraigas a otros a Dios y te reúnas con tus hermanos, con Dios y puedas disfrutar de la presencia divina y hagas a otros disfrutar de la presencia divina. Y mi última conclusión, el libro que parece menos práctico y más aburrido, yo estoy sacando más enseñanzas que de muchos otros. En las manos de Dios lo más aburrido es mejor que el Ferrari Land. Sigue estudiando la Biblia. Dios no quiere que pierdas el tiempo, te lo aseguro. En cada palabra, en cada detalle, en cada forma, en cada tiempo que dedicas a acercarte a Dios, Dios te hará entender, disfrutar y te hará transformando y te hará entender muchísimas cosas. Que el Señor os bendiga.